luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. Cantamos
hermanos, el Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias le doy al Padre porque Él me ha permitido poder estar aquí con ustedes en este inicio de semana y que podamos estar aquí para compartir su santa y bendita palabra. Gracias le doy a Él porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso, Él ha sido misericordioso para con nosotros y nos permite que hoy en este inicio de semana ya podamos nosotros terminar lo que es como tal el capítulo 7 del libro de Mateo, lo cual ha sido de mucha bendición. Ya hoy terminaremos el capítulo 7 y la verdad es que le doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno y Él seguirá siendo bueno con nosotros. Él nos seguirá acompañando, Él nos seguirá guiando en todo momento. Amén. Y pues hacemos este estudio para conocerle más, para agradarle más y para cada día vivir una vida que a Él le agrade. Con nuestras falencias, con nuestros errores, con nuestros puntos por mejorar, pero cada día esforzándonos, como se lo dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero esforzarme para qué? Esforzarme pues para obedecerle, esforzarme para agradarle, esforzarme para vivir una vida en la cual nuestro Padre Eterno se sienta complacido, porque Él está viendo que estamos viviendo una vida que a Él le agrada. Amén. Y por eso hacemos el estudio. Esa es la razón por la cual lo hacemos. Porque ciertamente nosotros como congregación, como hermanos, entendemos nuestra salvación a través de Yeshua, claro, porque Él pagó por nuestros pecados, Él se entregó por nosotros y a través de ese sacrificio, a través de eso que Él hizo por nosotros, somos salvos. Pero eso no deslinda de nosotros nuestra responsabilidad como sus hijos de vivir una vida que a Él le agrade. De vivir una vida que a Él le agrade. Entonces, es tratar de conciliar, como dice uno, conciliar ambas cosas. Conciliar en una parte en la cual entendemos que ciertamente a través de nuestro Salvador somos salvos, pero también tener claro la otra parte. ¿Y cuál es? De que esa salvación, de que eso que Él hizo por nosotros, no nos deslinda de la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Y recuerden lo que dice el rey David: Señor, la suma de toda tu palabra es la verdad. La suma de toda tu palabra es la verdad. No una parte de ella, no lo que nos conviene de ella, no una carta, no solamente el libro de Mateo. Es la suma de toda la palabra, lo que realmente nos da la verdad. Amén. Entonces, no siendo más, mis hermanos, les pido que me acompañen en oración ya para poder iniciar este momento y que sea el Señor guiándonos a través de todo lo que vayamos a aprender en este día. Entonces vamos a orar. Padre eterno, alabado y exaltado sea tu santo nombre, Señor. Solo tú, Padre, eres digno de toda alabanza, solo tú eres digno de toda adoración. Bendito, bendito, bendito mi Rey seas tú por los siglos de los siglos. Alabado sea tu santo nombre, tú que eres el dueño de todo lo creado. Tú que eres el dueño, Señor, de nuestra vida. Padre, que sin ti, Señor, nuestra vida no tiene ningún sentido. Que tú eres quien le da sentido, Señor, a nuestra existencia, Padre, porque fuimos creados por ti y para ti, Señor. Por lo tanto, Señor, cualquier vacío en nuestra vida que queramos llenar con cualquier cosa que el mundo nos ofrezca, sabemos que habrá sido, Señor, en vano, porque el único, Señor, que puede llenar nuestra vida por completo eres tú, Padre. Gracias, Señor, te doy por tu infinita bondad, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Padre, nos ha acompañado hasta el día de hoy. Porque no estamos aquí, Señor, por nosotros. No estamos aquí porque nosotros no los hayamos ganado o porque realmente en nosotros haya nacido tal cosa, sino porque tú lo has puesto en nosotros a través de tu Santo Espíritu, a través de tu soplo santo, Señor. Y has puesto en nosotros, Señor, mi Rey, el estar aquí, el poder compartir tu palabra, el poder conocerte a ti, el poder entender tu palabra. Porque dice tu palabra que tú a quien quieres, Señor, le abres el entendimiento y a quien quieres simplemente le ciegas para que no veas, Señor. Pero a nosotros nos has permitido ver una parte de tu palabra, una parte de ella. Como dice Pablo, Señor, no pretendo haberlo alcanzado todo, no pretendemos como congregación haberlo alcanzado todo, pero proseguimos a la meta del supremo llamamiento, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, llévate todo lo que no venga de parte tuya.
Si hay vanagloria en nuestro corazón, llévatelo. Si hay altivez, llévatelo. Si hay altivez, Señor, porque quizás no queremos escuchar, Señor. No queremos escuchar al hermano, no queremos escuchar cuando nos corrigen, nos exhortan. Padre, perdónanos por esas cosas, porque eso es altivez en el corazón. El no querer escuchar, el no querer aprender, el creer que no las sabemos todas. Por eso, Señor, cada vez, Señor, que puedo, logro recalcar que ciertamente hacemos un estudio y nos esforzamos porque sea lo mejor posible en interpretación, en estudio, en todo lo que se requiera. Pero con así debemos ser conscientes que somos seres humanos, que nos equivocamos y que por tal motivo, Señor, siempre vamos a tener un margen de error. Pero Padre, nos esforzamos, claro, por agradarte, por obedecerte y por conocerte mejor, Señor. Gracias porque eres tú quien lo permite. Gracias por este momento. Toma las palabras de este siervo, Padre, y permite que seas tú, Señor, hablando, Señor, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras mías, Señor, que seas tu palabra hablándonos en nuestra vida hoy, ayudándonos, Señor, a vivir una vida, Señor, agradable a tus ojos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Nosotros en esta vida, Señor, somos solamente instrumentos, Padre, en tus manos para llevar tu palabra, para darte a conocer al mundo. No somos más nada, Señor, ni podemos pretender creernos algo. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que somos y tenemos en vida es gracias a ti. En tus manos, Señor, yo coloco, Padre Santo, este momento, Señor, en tus manos coloco, Señor, lo que es, Señor, este día, Padre Santo, Señor, aún, Señor, lo que vayamos a compartir hoy. Y te pido, Señor, que seas tú glorificándote en todo lo que hagamos. En el nombre amado de nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, en este inicio de semana. Vamos a ver. Fíjense, aquí está en la diapositiva. Vamos a iniciar a partir de aquí. Como se los había comentado, vamos a iniciar desde el verso 24, ya para terminar el capítulo 7 hasta el verso 29. ¿Cierto? Entonces, quise dejar estos versos ahora al final porque ciertamente en estos versos hay muchas cosas por aprender y aparte de ello, pues también ustedes saben que al final de cada capítulo siempre me gusta dejar un resumen de todo lo que ha sido el capítulo. De igual forma, para las personas que se están conectando, les invito a que si no han llevado la secuencia aún de los capítulos anteriores o aún de este capítulo, les invito a que cuando tengan un tiempo lo puedan ver para que puedan entender mejor la secuencia, porque quizás se pueden quedar solamente con el resumen, pero el resumen no lo dice todo. El resumen trata las ideas principales de cada tema que se tocó. Entonces, si quizás tienes alguna duda o algo, pues te invito, mi hermano, a que nos pueda acompañar viendo los videos anteriores y así pues podamos, digamos, ir alineados en todo lo que estamos compartiendo. Y si existe alguna duda, alguna pregunta, lo pueden dejar ahí en los comentarios, que pues estaré atento a cada una de ellas. Entonces, como les dije, vamos a iniciar ya con estos versos del 24 al 29. Son los únicos versos que vamos a ver hoy, junto con ello el resumen de todo el capítulo. Entonces, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leerlo primeramente en la nueva versión internacional. Quiero leerlo en esa versión. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Ojo, pero ¿qué palabras? Pues las palabras que ya he venido diciendo, ¿cierto? O sea, todo el que me oye estas palabras, pues la pregunta es, ¿cuáles palabras? Las palabras que ya ha venido diciendo desde mucho antes, aún desde el capítulo 5. Y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cuál roca? ¿Qué es la roca? Pues las rocas son las que son las palabras que ya nuestro Salvador había venido diciendo desde mucho antes. Por eso digo, esas palabras de nuestro Salvador son desde el capítulo 5. Por eso les digo, o sea, es muy importante que cuando ya estemos aquí en el capítulo 7 se tenga claridad de lo que hemos visto en los capítulos anteriores, por lo menos desde el capítulo 5 en adelante. Porque se ha seguido una secuencia completa desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que ya lo terminamos hoy, en la cual nuestro Salvador está dando un sermón que mayormente es conocido como el Sermón del Monte. Entonces todo eso es una secuencia. Si algo nosotros tenemos que tener claro y no se nos puede olvidar, porque muchas veces se olvida y no se tiene en cuenta,
Y es que nos hacemos la idea de que la palabra del Señor desde un comienzo estuvo dividida por títulos, por capítulos, pero eso no fue así. Y hay que y hay que recalcar en eso. ¿Por qué? Porque eso hace como tal que las personas dividan la palabra y piensen que una cosa tiene que ver con la otra. O sea, no, como aquí hay un título, entonces este título es un tema y lo que se decía antes pues era otra cosa diferente. No, es que todo es una línea. Es que antes no existían los títulos que vemos hoy en la escritura, antes no existían los capítulos que vemos hoy. Entonces, es muy importante entenderlo así. Por eso yo digo, para mí, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 no existe nada que los separe. Todo es una secuencia, aún desde el capítulo 1. Solo que trato de ser un poquito más resumido porque desde el capítulo 5 es que nuestro Salvador inicia como tal su sermón del monte. Y ya lo está terminando acá ahora en el capítulo 7. Entonces, no podemos pretender que el capítulo 5 fue una cosa, el capítulo 6 fue otra cosa y el capítulo 7 fue otra cosa. No, es una secuencia completa. Y aquí en nuestro Salvador empieza a dar las conclusiones de todo eso que ha venido diciendo. Entonces, ¿qué concluyó nuestro Salvador? Que aquel que oye esas palabras que él, cierto, que él nos dijo y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, si se da cuenta, es una secuencia de todo lo que ya él ha venido diciendo. Y que acá, cierto, pues ya él empieza a decir que si tú oyes esa palabra y tú colocas en práctica esa palabra, tú serás comparado como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Pues la palabra del Señor, ¿cierto? Nuestro Salvador, que es la palabra como tal. Pero todo el que me oye estas palabras y no la pone en práctica, ojo, si tú oyes las palabras de nuestro Salvador, si tú ves lo que Él nos está enseñando a través de su palabra, si tú tienes claro de eso, pero tú no lo colocas en práctica, tú serás como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús, cierto, terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. La gran pregunta es, ¿cuál enseñanza? Pues la enseñanza que él ya ha venido dando desde el capítulo 5. Por eso digo, o sea, tú es una secuencia desde el capítulo 5. Por eso es que estos versos, ya cuando nuestro Salvador está concluyendo, la conclusión incluye muchas cosas. Pues incluye cosas que ya hemos venido diciendo del capítulo 5 para ser un poquito más resumidos, porque ya desde el capítulo 1 se vienen hablando cosas, eso es cierto, porque es una secuencia completa, pero para ser más resumidos, un poquitico más específico, desde el capítulo 5. Entonces ya aquí nuestro Salvador empieza a concluir y pues el tratar de engranar su conclusión con lo que él ya ha venido diciendo, pues requiere también quizás mirar algunas cosas, si es caso a veces retrocederse un poquito hasta el capítulo 5, ver las enseñanzas que él nos dejó para plasmarlo al final todo. Entonces dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. En la versión Reina Valera no dice enseñanza, dice de su doctrina. De su doctrina. O sea que hacen la semejanza del griego, en el griego, de lo que es la doctrina con lo que es la enseñanza. Porque les enseñaba, ¿cierto?, como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, vamos a ver, en la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Así que los que oyen estas palabras mías, si ustedes se dan cuenta, ese término oye, en hebreo es la palabra Shema, ¿cierto? Shema. Shema. De hecho, en la otra versión dice, por lo tanto, cualquiera que Shema, las Besarot y Shomer, o sea, por lo tanto, cualquiera que oiga las palabras, o sea, la Besarot, que como tal tiene que ver con lo que es el evangelio, o sea, las palabras mías, y las coloque en práctica, Shomer, ¿cierto?, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre simientes de roca. Estamos en la Biblia Kadosh israelita mesiánica, verso 25. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa. Pero no se derrumbó. ¿Pero por qué no se derrumbó? Porque su simiente estaba en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido
estúpido. Fíjense que aquí usa la palabra estúpido. En otras versiones usa la palabra insensato, pero la palabra insensato es un sinónimo de estúpido. Pero son palabras un poquito más fuertes para nosotros, pero así ve cómo se tomó. Cierto, será comparado a un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó. Y su derrumbe fue horrendo. Cuando Yahshua, Jesús, terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad. Entonces fíjense, ese verso 29 al final nos muestra de que ciertamente habían otros maestros de Torá. Habían otros maestros de Torá, habían otros maestros que también enseñaban los mandamientos, pero nuestro Salvador lo enseñaba de una forma diferente. Pues ¿por qué creen ustedes? Pues porque es la misma palabra del Padre, o sea, obviamente iba a ser diferente. Y obviamente lo iba a hacer con toda autoridad. Amén. Entonces vamos a ver las preguntas de estos versos del 24 al 29. Vamos a ver qué preguntas le hacemos a estos versos. Primera, ¿cuál es la concepción de escuchar en hebreo? Porque fíjense que el texto dice, todo aquel que escuche estas palabras y está ahí, y las coloque en práctica. Así tú escuchas la palabra del Señor y tú colocas en práctica esas palabras del Señor, eres llamado como un hombre prudente. Pero quiero irme a la concepción de escuchar porque en hebreo es algo más profundo, algo que va más ligado, algo que les quiero mostrar ahorita más adelante. Pero al entender eso nos va a ayudar a entender por qué nuestro Salvador relaciona el escuchar con el practicar. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la roca sobre la cual debemos fundamentar nuestra vida? Eso lo vamos a ver también a mayor profundidad. Ya sabemos, porque como se los dije, tiene que ver con las palabras de nuestro Salvador. Dice, si tú pones en práctica las palabras que yo te he dicho a ti, cierto, las palabras que yo te he dicho, tú las colocas en práctica, tú has fundamentado tu vida sobre la roca. O sea que no hay para mí en lo personal, pues uno puede quizás encontrar otros estudios que pueden decir algo diferente, pero para mí en lo personal no hay margen de duda de que la roca tiene que ver con las palabras de nuestro Salvador. Pero la pregunta es, ¿y dónde están fundamentadas las palabras de nuestro Salvador? ¿De dónde Él lo saca? ¿Cierto? Todas esas cosas hay que verlas. Entonces vamos a ver ahorita más adelante. Y tercero, ¿cuál es la doctrina de nuestro Salvador? Fíjense, nosotros desde el capítulo 5 hemos venido hablando de nuestro Salvador, hemos venido hablando de diferentes interpretaciones que Él le da, algunos mandamientos, cosas así. O sea, hemos venido explicando cada palabra de nuestro Salvador. Ojo, como vuelvo y lo repito, siempre vamos a lograr tener un margen de error, pero pues nos tratamos de acercarnos a la verdad, ¿cierto? De lo que realmente Él quiso decir. No interpretando las cosas desde nuestra concepción hoy por hoy, sino llevándolas a la realidad de cómo eran las cosas en ese momento. Entonces, vamos a ver ahorita, hacer un resumen de lo que ha sido la doctrina de nuestro Salvador. Porque cuando tú fundamentes tu vida sobre esas palabras y aún sobre lo que Él va a venir, sobre lo que Él va a seguir diciendo en los siguientes capítulos, al tú fundamentar tu vida en esas palabras de Él, tú tendrás, ¿cierto?, fundamentada tu vida sobre la roca. Sobre la roca. Entonces vamos a ver lo primero. ¿Cuál es la concepción de escuchar en hebreo? Vamos a ver. En hebreo, el escuchar implica más que solo escuchar. Y para eso vamos a ver el siguiente pasaje bíblico. Fíjense lo que yo estoy escribiendo allá a primera mano. Que el escuchar en hebreo no es solamente escuchar. No es solamente escuchar. O sea, no es como nosotros lo vemos. Es que si yo escucho, ya estoy escuchando. Pero es que en hebreo ese escuchar no solo se trata de escuchar. Y eso lo vamos a ver, fíjense. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6 del 1 al 9. El amor a Dios. Vamos a ver cómo se refleja el amor. O sea, si tú dices que tú amas al Señor, vamos a ver cómo tú debes demostrar ese amor a Dios. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 6 del 1 al 9. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. ¿Cierto?
para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Aquí Moisés está hablando de que el pueblo tiene que obedecer los mandamientos del Señor, ¿cierto? Colocarlos en práctica, colocar en práctica esos mandamientos. Dice, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Hermano, ¿cómo tú llegas a disfrutar de una larga vida? Obedeciendo todos los mandamientos del Señor. Lo dice Deuteronomio. Entonces, si nos damos cuenta que es clara la palabra del Señor, que la obediencia a los mandamientos es fundamental, es clara, es clave en nuestra vida. No podemos deslindar tal cosa. De nuestra vida. La obediencia es fundamental. Pero la obediencia, ¿qué? La obediencia a los mandamientos del Señor. Mandamientos que son para siempre, porque dice Él, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra va a ser la misma hoy y siempre. Yo no soy ustedes, hombres. Yo no soy ustedes que hoy dice algo y mañana dice otra cosa. Yo no soy ese. Yo lo que digo lo cumplo, y lo que digo se permanece para siempre. Gústele a quien le guste, duélale a quien le duela, pero eso permanece para siempre. Y así es el Señor. Él no negocia con nosotros esas cosas. La obediencia es algo que no se negocia, ¿cierto? Obedecemos o obedecemos. El problema es que nos cuesta obedecer. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que hoy quizás muchos de nosotros hemos dicho, ay, es que yo amo a Dios, pero y estás obedeciendo sus mandamientos. Porque la forma de demostrarle que lo amas es obedeciendo sus mandamientos. Entonces, aquí nadie tiene, digamos, como que de qué gloriarse, porque, no, es que yo sí obedezco, yo sí amo a Dios. Mi hermano, antes de decir tal cosa, primero analicemos nuestra vida, veamos nuestra vida, porque en algo estamos fallando. Y en algo no estamos demostrando que a Dios amamos. En otras cosas sí, eso es cierto, porque cada quien tiene sus fallas, sus falencias, sus debilidades, en fin, cada quien las tiene. Cada quien tiene esas falencias. Pero pues, a la final nadie se puede gloriar de que ama a Dios. Más bien decirle, Señor, gracias porque tú me has permitido amarte como hoy te amo. En pocas palabras, gracias, Señor, porque tú me has permitido obedecerte como hoy te obedezco. Porque si no fuese por ti, tuviese endurecido mi corazón y pues ni por ahí obediencia a nada. Ustedes fíjense lo que dice el verso 3. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Escucha. Pero fíjate que ese escucha va ligado a algo. A esforzarme a qué? A obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y dice, escucha, Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Es el único Señor, amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a ver más adelante que estas palabras nuestro Salvador las está citando. Oigan, o sea, él tampoco se inventa estas palabras. Eso ya está en Deuteronomio capítulo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. La pregunta es, ¿nos estamos grabando esas palabras hoy en nuestro corazón? Para guardarlas, para colocarlas en práctica. ¿Y qué dice? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Tu padre, hombre, cabeza de hogar, le estás inculcando a tus hijos las palabras del Señor, los mandamientos, que los obedezcan. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. Esto es muy importante. Cuando vayas por el camino. Muchas veces limitamos la enseñanza de la palabra del Señor solamente cuando se está en la casa, pero no en otras actividades o en otras cosas que hacemos. O sea, muchas veces nos pasa de que estamos en la casa y sí, somos conscientes de estudiar la palabra, de todo eso, pero estamos en un paseo y estamos en otras cosas y se nos olvida eso. Pero ¿qué dice el Señor? En tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, que todo hombre debe inculcarle a sus hijos la palabra del Señor en la mañana, por lo menos, ¿cierto? Y en la noche. Lo que dice el Señor, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Fíjense que este texto es hermoso en Deuteronomio capítulo 6 porque nos está mostrando lo que realmente es amar al Señor.
Y que sabemos y nos hemos dado cuenta de que ese amor se refleja a través de la obediencia. O sea, yo amo cuando yo obedezco. Que el Señor nos ayude a obedecer su palabra. A vivir una vida en santidad a Él. Que Él nos ayude a hacerlo. Porque solamente con su ayuda podemos vivir esa vida en santidad. Amén. Y que sea el Señor pues ayudándonos a vivir esa vida en santidad. Entonces, si nos damos cuenta, también el escuchar aquí va ligado siempre a a la obediencia. Ahora bien, cuando yo estuve buscando esta palabra, escucha, que es lo que estamos aprendiendo ahora. Fíjense con qué palabra me encontré, con esta, Shama, que significa oído, oyó, oí, y escuchar con inteligencia. Mano, ¿qué es escuchar con inteligencia? Es escuchar analizando, entendiendo lo que se me está diciendo. No es solamente escuchar por escuchar. O sea, que esto nos da a entender que para el hebreo, cuando tú escuchas la palabra, pero tú no obedeces la palabra, entonces tú nunca la escuchaste. Tú nunca la escuchaste. Tú nunca escuchaste esa palabra. Porque sí, estuviste ahí, ¿cierto? Te estuvieron hablando. Pero no llevaste esa palabra a la práctica. Entonces nunca escuchaste. O sea, estabas de cuerpo presente, pero como que tu mente estaba en otro lado. Tus oídos estaban en otras cosas. Y no pusiste en práctica esa palabra. Entonces nunca oíste la palabra. Por eso es que en hebreo nuestro Salvador relaciona el escuchar con la práctica. Porque cuando yo realmente escucho, es cuando yo realmente obedezco. Pero cuando no escucho, pues simplemente no obedezco, porque no estoy escuchando. Y fíjense, acá número de palabras, las diferentes palabras en las que se usa esta palabra Shama. Fíjense qué significa. Obedecido, oyeres, escucha, escucharon, escuchó, obedecieron. Si se dan cuenta que el escuchar en hebreo tiene que ver con la obediencia a la palabra. Claro que cuando tú oyes, tú obedeces. Oigan, oíste, atendido, obedece, obedeceremos. Oigo, oyen, oyeron, escuchad, obedecer, obedeciendo, obedeciere, obedeció, obedeciste, oigáis, oímos. Entonces fíjense todas las palabras en las cuales se puede ver la palabra Shama, que algunos lo pronuncian como Shema, pero yo estoy viendo aquí que, digamos, la mejor pronunciación sería Shama, Shama Yisrael. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el oír en hebreo, el escuchar en hebreo, tiene que ver única y exclusivamente con la obediencia. Cuando yo escucho, yo obedezco. Si tú no obedeces, entonces tú nunca escuchaste. ¿Cierto? Por eso es que Pablo dice, y aquí entendemos las palabras de Pablo, porque la fe viene por el ¿qué? Por el Shema, por el oír, Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Claro, ¿qué es la fe en hebreo? Ya le hemos explicado antes, la fe es emuná, que tiene que ver con la obediencia. Cuando yo tengo fe en el Señor, yo lo obedezco, ¿cierto? Porque yo confío en Él, porque yo creo en su palabra, entonces yo obedezco su palabra. Entonces, claro, la emuná, o sea, lo que es la obediencia a la palabra, viene por el shamá, por el oír primero. Entonces, cuando yo oigo, yo empiezo a hacer emuná, yo empiezo a obedecer. O sea, si se dan cuenta que desde el hebreo está la conexión entre la fe y el oír. La fe y el oír. Por eso es que Pablo dice, porque la fe viene por el oír, por el Shema. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que el hebreo es un poco más específico. Ahora bien, muy importante esto. Y es que ciertamente vamos a ver ahorita con algunos evangelios, algunas cartas que podemos ver en el Nuevo Testamento. Y decimos, pero esas cartas fueron escritas en griego, ¿cierto? Y yo, bueno, está bien. Pero la mentalidad del escritor, ¿cuál era? ¿Era griega o era hebrea? Es una pregunta. ¿Salvador era griego o era hebreo? Era hebreo, porque viene de la tribu de ¿qué? De Judá, ¿cierto? Y todo aquel que era de las 12 tribus de Israel era considerado un hebreo. Pablo, un ejemplo, Pablo, de los grandes escritores, gloria al Señor por su vida. Pablo era ¿qué?
¿era griego o era hebreo? Era hebreo, ¿cierto? O sea que su mentalidad al escribir era ¿qué? Era hebrea. Porque él era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, ¿cierto? La cual hace parte de las 12 tribus de Israel. Entonces, si nos damos cuenta que aunque uno diga, oye, sí, pero la carta fue escrita en griego, bueno, sí está bien, hay que tener en cuenta el griego porque fue escrita en griego. Pero antes que eso, debes tener en cuenta el hebreo, porque la mentalidad de ellos era hebrea al escribir, no era griega. Y eso a veces se nos pasa por alto, a veces se nos puede pasar por alto. Pero es muy importante tenerlo en cuenta, de que la mentalidad era hebrea, era completamente hebrea, y la de nuestro Salvador no era la excepción. Porque uno puede buscar, ¿cierto? Uno puede decir, ah, no, pero es que el texto fue escrito en griego. Sí, el texto fue escrito en griego primeramente. Pero debes entender que la mentalidad del escritor era hebrea. Y completamente hebrea. Por eso es muy importante comprender el hebreo desde el significado de la palabra y también desde su contexto. Entonces continuemos. Entonces ya sabemos que la concepción de escuchar en hebreo va ligada a ¿qué? A la obediencia. Claro, cuando yo escucho de forma inteligente, yo obedezco. Y ahí está el texto claro. El Señor manda que su pueblo escuche, pero manda que su pueblo también se esfuerce por obedecer lo que escucha. Porque cuando escucha, obedece. Cuando escucha, obedece. Pero si no obedece es porque nunca escuchó. Entonces, gloria al Señor porque nos permite entender esto, de que ciertamente si nos damos cuenta desde el hebreo, el escuchar va ligado única y exclusivamente a obedecer la palabra. Amén. Entonces vamos a ver. Como nos hemos dado cuenta en hebreo, el oír es un oír inteligente. Es un oír que te conduce a obedecer los mandamientos del Señor tu Dios. Claro, como se lo estaba diciendo ahora. Es por esta razón que nuestro Salvador relaciona el oír con el hacer. Porque en hebreo el oír la palabra de Dios implica obedecer la palabra de Dios. Y así dice nuestro Salvador. Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, cualquiera pues que hace shamá, o sea, que oye inteligentemente mis palabras y las hace. Y las hace. Y las hace. Claro, el oír y el hacer van ligados en hebreo. No los puedes separar. Si tú oyes, tú haces. Pero si tú no oyes, tú nunca haces. Por eso es que nuestro Salvador relaciona el oír la palabra de él con el colocar en práctica. Es la misma palabra. Pero ahora vamos a ver qué palabra se refiere a nuestro Salvador Juan. Porque él dice que si oímos esas palabras y las obedecemos, entonces seremos comparados a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cierto? El Señor dice que si... Lo siento, amados hermanos. El Señor que nos está diciendo de que si nosotros escuchamos su palabra y las hacemos, ¿cierto? Entonces realmente pues vamos a ser como ese hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La gran pregunta que nos hacemos ahora es ¿cuál es palabra? ¿A qué palabra se refiere nuestro Salvador? Pues muy seguramente a las que ha dicho anteriormente. Es por esta razón el siguiente punto, el cual es ¿cuál es la roca sobre la cual debemos fundamentar nuestra vida? El siguiente punto es ¿cuál es la roca, cierto? O sea, ¿cuáles son esas palabras sobre las que nosotros debemos fundamentar nuestra vida? ¿Cuáles son esas palabras? Vamos a ver cuáles son esas palabras. Nuestro Salvador en el verso 24 dice, vamos a ver lo que dice en el verso 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca sobre la que debemos fundamentar nuestra vida está en las palabras de nuestro Salvador. Pero, ¿cuál era el fundamento que tenía nuestro Salvador para decir todo lo que dijo? Entonces vamos a continuar. Nuestro Salvador no tenía las cartas de Pablo, ni Apocalipsis, ni nada de lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Por lo tanto, sería erróneo creer que el fundamento de las palabras de nuestro Salvador está en eso. Más bien, lo que sí tenía nuestro Salvador es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Ese sí era su fundamento. Entonces, fíjense, aquí algo muy importante. Porque como yo les digo, si ustedes se dan cuenta, yo hasta el momento, yo no he tomado como fundamento nada de ninguna de las cartas de los apóstoles. Ninguna.
para fundamentar una palabra de nuestro Salvador. No lo he hecho y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque haciendo el estudio de la palabra estaría erróneo lo que yo estaría haciendo. Porque yo no puedo tomar como fundamento algo que dijo Pablo para defender algo que dijo nuestro Salvador. Por la sencilla razón de que Pablo en ese momento no existía para nuestro Señor. O sea, Pablo no estaba por ahí. Entonces, ¿cómo nuestro Salvador va a hablar de algo de lo cual todavía no se ha escrito? ¿Cierto? O sea, nuestro Salvador no va a citar Gálatas. Él no va a citar Corintios. No va a citar esas cosas porque eso no existe. Entonces es erróneo creer que esas palabras son las cartas de Pablo. Tampoco Apocalipsis, ni por ahí. Entonces si nos damos cuenta que eso es algo que debemos tener claro. Cuando nuestro Salvador está, ¿qué es lo que Él tiene a la mano para fundamentar toda su doctrina? Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las palabras de nuestro Salvador están fundamentadas en el Antiguo Testamento. Eso que nos da a entender también de que el fundamentar nuestra vida sobre la roca, que es la palabra del Señor, ¿cierto? Que es nuestro Salvador, es fundamentar nuestra vida sobre los profetas, ¿cierto? Sobre el Pentateuco. Sobre eso es fundamentar nuestra vida, ¿cierto? Porque esa es la roca. Ese es el fundamento de nuestro Salvador. Nuestro Salvador no va a venir a hablar algo en contra, ¿cierto? De lo que ya se dijo. O va a contradecir algo, no. Claro que no. Él no va a hacer eso. Él va a afirmarlo. Amén. Entonces vamos a seguir. Es por eso que si quieres fundamentar tu vida sobre las palabras de nuestro Salvador, solo es cuestión de que oigas y obedezcas todo lo que el Pentateuco, o sea, la Torah y los profetas nos muestran. Entonces, no, que el Señor Jesús es la roca de mi salvación. Perfecto, hermano, así es, tal cual, o sea, en eso no hay duda alguna de tal cosa. Pero debemos entender cuál era el fundamento de nuestro Salvador, ¿cierto? Porque no puede ser de que mi fundamento, o sea, de que el fundamento de mi Salvador sea algo y el mío sea algo diferente. Porque entonces no estaría siguiendo el fundamento de mi Salvador. Estaría siguiendo más bien mi propio fundamento, no el de mi Salvador. Ustedes recuerdan, creo que si no estoy mal, para el capítulo 2 o 3 de Mateo. Ahora no lo preciso muy bien. Donde vimos el tema cuando nuestro Salvador fue probado. Que de hecho en ese momento aprendimos que nuestro Salvador nunca fue tentado, ¿cierto? Él fue probado, pero nunca fue tentado. Entonces, ahí aprendimos de que nuestro Salvador tenía un fundamento. Él con qué se defendió cuando Satanás le tentaba. ¿Qué texto le citaba? Todos los textos que le cito están en Deuteronomio. O sea, y esa era la base de nuestro Salvador para defenderse. ¿Cierto? Él no va a citar a Gálatas, porque no tenía eso. Estaba Deuteronomio, citó Deuteronomio. Entonces, ¿qué me muestra eso? De que nada, ninguna interpretación mía, ni de Pablo, ni de ningún otro que se venga después, puede ir en contra de nada de lo que se escribió antes. Porque nuestro mismo Salvador lo defendía capa y espada. ¿Y quiénes son los apóstoles para después llegar a decir cosas distintas? O más bien no será de que nosotros con el tiempo hemos malinterpretado lo que los apóstoles han querido decir a través de sus cartas. Porque no puede ser que mi Salvador me enseñe una cosa y los apóstoles de mi propio Salvador me enseñen otra. No puede ser eso posible. Entonces vamos a continuar. Fíjense lo que dice Juan 12 del 47 al 50. Y lo dice nuestro Salvador. Si alguno escucha mis palabras, y ojo, no me estoy saliendo de contexto, porque recordemos que Juan se da en el mismo contexto de nuestro Salvador, o sea, ahí mismo, en el mismo tiempo, espacio histórico, en todo. Creo que quise mostrarlo desde el Evangelio de Juan. Lo siguiente que dice: si alguno escucha mis palabras, ¿cierto? Pero no las obedece, ojo, pero si tú no obedeces esas palabras, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a ¿qué? A salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Dice nuestro Salvador en el verso 49.
Yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, él está diciendo, yo no me vine a inventar nada. Yo no vine a crearme nada. Yo no vine a ver para ver qué era lo que salía de mis labios. No. Es que yo no vine como tal a hablar algo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien. Fíjense lo que dice nuestro Salvador en el verso 50. Y sé muy bien que sus mandamientos son vida eterna. Así que todo lo que les digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea, mis hermanos, no sé cómo interpretes el texto. No sé si para ti el texto está claro. Pero a mí lo que me está mostrando el texto es lo siguiente. Y es que nuestro Salvador vino a defender a capa y espada la verdadera obediencia a los mandamientos. Porque él tenía claro, dice, y sé muy bien que sus mandamientos son vida eterna. La obediencia a los mandamientos son vida eterna. Él nunca dijo, no, cuando yo muera, entonces dejen de obedecer los mandamientos, porque ya yo morí, cierto, ya no hay necesidad de obedecerlos. No los obedezcan. No los obedezcan, porque pues ya yo pagué por ustedes. ¿Para qué se van a molestar en obedecer? No, quítense esa molestia, ya yo se las ahorré. No hay tal palabra, o sea, no hay nada. O sea, eso nuestro Salvador nunca lo dijo, al contrario, defendió a capa y espada que los mandamientos se obedecían. Y dice, y cualquiera que no obedezca estas palabras que yo les estoy diciendo, tendrá quien lo condene el día de mañana. Cualquiera que no obedezca la palabra del Señor, sus mandamientos, la palabra del Padre que está desde un comienzo, tendrá quien lo juzgue el día de mañana. Amén. Nuestro Salvador afirma que Él no vino a decir nada nuevo. Él vino a decir y afirmar lo que ya nuestro Señor había dicho desde antes, afirmando que sus mandamientos son vida eterna. Sus mandamientos son vida eterna. Los mandamientos del Señor, mis hermanos, son vida eterna. No es otra cosa. No nos inventemos otra cosa, porque sus mandamientos son vida eterna. Amén. Nuestro Salvador empieza a dar fin a su discurso en el Sermón del Monte, y al final concluye que debemos escuchar y obedecer sus palabras. Y así concluyó Salomón todo su discurso. Yo cuando leía las palabras de nuestro Salvador, que él decía, todo aquel que oye estas palabras y las obedece, será comparado como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo cuando leía esas palabras al comienzo, cuando ya estaba apenas estudiando esos versos, a mí enseguida se me vino a la mente el siguiente verso. Enseguida, mis hermanos, enseguida yo dije, qué bonito, fíjate, cómo llegamos a la misma conclusión que llega nuestro Salvador en su Sermón del Monte, de que hay que escuchar la palabra, de que hay que obedecerla. A esa misma conclusión llegó el rey Salomón al final de sus días. Después de todo lo que Salomón vivió, de todas las riquezas que tuvo, y lo sabemos. Después de todo eso, Salomón llegó a la misma conclusión de nuestro Salvador. Entonces nos damos cuenta que no hay nada que se contradiga. Todo se une, mis hermanos. Todo se une. Vamos a verlo. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12, del 13 al 14. ¿Qué dice? El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso oído? Teme a Dios y guarda sus ¿qué? Sus mandamientos. Porque esto es el todo de quién? Del hombre. O sea, ¿qué es tu todo, mi hermano? Obedecer los mandamientos. Ese es tu todo. Y ese es nuestro todo. Obedecer la palabra del Señor. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a obedecer su palabra. Que nadie se crea justo en sí mismo, mis hermanos. Más bien que cada día nos esforcemos como congregación, nos ayudemos a cada día vivir una vida en obediencia a nuestro Padre eterno. Amén. Continuemos. ¿Cuál es la doctrina de nuestro Salvador? ¿Cuál es la doctrina? Porque es que, fíjense, nuestro Salvador en el verso 28 que dice, y cuando terminó Jesús, esto está en la versión Reina Valera, lo pueden ver, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza. Ahora veamos cuál es la doctrina, o sea, cuál es la enseñanza de nuestro Salvador, ¿cierto?
Y aquí es donde entra, digamos, el hacer la conexión de la conclusión que nuestro Salvador está haciendo con, con, con lo que ha venido diciendo en versos anteriores, en capítulos anteriores. Amén. O sea, y aquí ya se empieza a hacer la conexión total de eso. Entonces vamos a ver. Primera enseñanza de nuestro Salvador. O sea, lo que Él nos ha venido enseñando desde un comienzo. Para nuestro Salvador, dentro de su doctrina, dentro de su enseñanza, está que solo los obedientes y sumisos a la palabra de Dios son los que heredarán la tierra prometida. Y eso está en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, los anaf, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando uno busca esa palabra mansos en hebreo, es la palabra anaf. Pero esa palabra anaf en hebreo no tiene que ver solamente con alguien sumiso, como que, ay, mira lo que es sumiso, el mansito, no. Cuando en hebreo se habla de que tú eres sumiso, es porque tú eres una persona que siempre está dispuesta a obedecer la palabra. Porque si nosotros sabemos, la persona sumisa tiene por característica de que no está como que queriendo siempre llevar la contraria, sino que siempre está dispuesto a ¿qué? A obedecer. Tú le dices a una persona sumisa, quiero que me hagas una vuelta a tal parte, y esa persona no te va a decir que no, ni te va a poner cara ni nada, porque es una persona que siempre va a estar dispuesta a ¿qué? A obedecer. Entonces, la palabra anaf tiene que ver más que todo desde el punto de vista hebreo, desde la mentalidad hebrea, tiene que ver con una persona que es sumisa, pero sumisa ¿a qué? Sumisa a la obediencia al Señor, o sea, que siempre está dispuesta a obedecer al Señor. Por eso es que debemos entender la mentalidad hebrea. Claro, que es un manso. No, el mansito es el que está ahí, como si nada, el sumiso, el que no dice que no a nada. Pero el que no dice que no a qué, el que no dice que no a la obediencia al Señor. Ahora, mi hermano, si tú dijiste que sí, fue por el Señor, no por ti. O sea, si tú dijiste que sí, Señor, quiero obedecerte, quiero guardar tu palabra, fue por el Señor, mi hermano. Dale gloria a Él porque Él puso en ti ese espíritu de ser sumiso, de ser manso, para obedecer su palabra. Amén. Entonces, solo aquellos sumisos, aquellos que son obedientes a la palabra del Señor, son los que van a heredar la tierra prometida. Esto lo enseña el Señor. Segundo punto que está dentro de la doctrina de nuestro Salvador, que solo aquellos que tienen hambre y sed de santidad y equidad serán saciados por Dios. Fíjense lo que dice el siguiente texto, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, equidad, santidad, porque ellos serán saciados. Hayamos aprendido también que la palabra justicia en hebreo es la palabra sedakaf, y que esa palabra no tiene que ver solamente con actuar con equidad, ¿cierto? O de manera equitativa, sino que tiene que ver también con vivir una vida en santidad. Cuando tú haces justicia, es porque tú también estás viviendo una vida en santidad delante del Señor. Entonces, nuestro Salvador dice, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de vivir una vida en santidad, ¿cierto? De vivir una vida que me agrade, porque ellos van a ser saciados. Claro, porque yo les daré a ellos mi palabra para que la obedezcan. Claro, no se han dado cuenta, mis hermanos, que nosotros siempre tenemos esa sed de justicia, o sea, esa sed por vivir una vida en santidad delante del Señor. Y tenemos esa sed y esas ganas de decirte, Dios mío, Padre, ayúdanos a obedecerte. Porque tenemos esa sed. Dice el Señor, bienaventurados esas personas que tienen esa sed, porque yo los voy a saciar. Yo les daré mi palabra para que ellos obedezcan mi palabra. Amén. Así que, hermano, si tú tienes esa sed de obediencia, dele gracias al Señor porque Él ha puesto eso en ti. Tercer punto que está dentro de la doctrina de nuestro Salvador. Si no estoy mal, llegué a sacar 9 puntos de lo que hemos llegado a ver. 9 puntos saqué. Digamos de los puntos más relevantes que logré sacar, porque sabemos que, bueno, el capítulo 5 fue un estudio de casi un mes, nos tomó casi un mes el capítulo 5. Solo el capítulo 5 nos tomó un mes porque fueron 4 domingos. Fueron 4 domingos que nos tomó el capítulo 5, o sea, prácticamente un mes. Entonces eso fue un estudio bastante extenso el capítulo 5. Pero gloria al Señor por eso. Así que, mis hermanos, si quieren conocer más de lo que fue el capítulo 5, lo que fue el capítulo 6, no olviden. Están los videos, pueden entrar, pueden verlos. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, pues me pueden preguntar sin ningún inconveniente. Entonces el punto 3 dice,
La sal y la luz de la tierra es aquella que preserva el pacto en obediencia con nuestro Dios y es la luz con su obediencia para los demás. Hayamos aprendido que en hebreo la sal es la que preserva el pacto, ¿cierto? Y la luz, ¿cierto? Es aquella que muestra la palabra del Señor, o sea, a través de la obediencia. Entonces, cuando el Señor nos dice de que debemos ser la sal, o sea, debemos ser aquellos que preservemos el pacto con Él. ¿Y cómo se preserva ese pacto? A través de la luz. ¿Y qué es la luz? Pues cuando reflejamos a los demás la obediencia a la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, somos un reflejo de luz para aquellos que están en tinieblas, porque aquellos que están en tinieblas no están obedeciendo. Fíjense lo que dice Salvador en el capítulo 5, verso del 3 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí profundizamos en muchas cosas. Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, claro, o sea, que nuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, claro, la luz son las buenas obras, son la obediencia al Señor. Y cuando ellos vean en nosotros esa obediencia, ¿qué va a pasar? Ellos glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a ver un punto cuarto. Ni la ley ni los profetas pueden ser anulados o desechados con malas interpretaciones que vayan en contra de los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Ojo, todos estos puntos que estoy tratando hacen parte de la doctrina, de la enseñanza de nuestro Salvador que ya se vio en los capítulos anteriores. Entonces, una de las cosas que nuestro Salvador deja claro dentro de su doctrina es que ni la ley ni los profetas pueden ser anulados o desechados con malas interpretaciones que vayan en contra de los mandamientos de nuestro Padre Eterno. O sea, no puede haber eso. Dentro de la doctrina de nuestro Salvador, eso no existe. Así que mi hermano, que también nosotros como seguidores de nuestro Salvador, que queremos fundamentar nuestra vida sobre la roca, que es su palabra, no desechemos nunca los profetas ni la ley, sino que más bien cómo los guardamos, cómo los tenemos en nosotros, pues obedeciéndolos, ¿cierto? Enamorándonos cada día más de su palabra. Fíjense lo que dice Mateo 5 del 17 al 20. Aquí les estoy dando los textos para que se den cuenta. Para que se den cuenta de que todo esto hace parte de lo que ya nuestro Salvador ha dicho en los capítulos anteriores. Cuando dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿cierto? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿cierto? Todo esto lo estudiamos a mayor profundidad, explicamos qué significa abrogar, por qué nuestro Salvador habla de abrogar, explicamos qué significa cumplir, todo eso lo explicamos, mis hermanos. Así que, como les digo, todo está para que nuevamente lo escuchen y puedan tener un mayor conocimiento de esto. Obviamente yo acá les estoy dejando claro pues lo que nuestro Salvador quiso decir, pero de una forma muy resumida. Entonces, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, explicamos lo que es la jota, explicamos lo que es la tilde, que eso es una mala traducción, en fin, ¿cierto? Todo eso lo explicamos. Pasará de la ley, o sea, nada va a pasar de la palabra, de la ley del Señor. La ley del Señor está vigente, sí. ¿Por qué está vigente obedecer la ley del Señor? Porque el cielo y la tierra todavía no han pasado. Y hasta ese momento el Señor manda que obedezcamos su palabra. Y su palabra es eterna, así que por la eternidad lo estaremos obedeciendo. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, ojo, es cualquiera. Y cualquiera es cualquiera. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. No, es que ese mandamiento ya no hay que guardarlo. Ese mandamiento, ¿para qué? O sea, ese mandamiento. ¿Para qué yo voy a guardar ese mandamiento? O sea, si tú consideras ese mandamiento muy pequeño, créeme que para el Señor es como dice uno aquí en Cartagena, es la última Coca-Cola del desierto. O sea, es lo último. O sea, o lo obedecemos o lo obedecemos, porque para el Señor ese mandamiento es lo más grande del mundo. Pero nosotros muchas veces queremos tomar, no, como que este mandamiento sí, pero este mandamiento no, o sea, ese mandamiento ya no. Pues ¿para qué? Pues si tú, o sea, dice el Señor que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si tú enseñas a los hombres a desobedecer ese mandamiento,
dice que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera, y cualquiera pues sigue siendo cualquiera, que los haga, o sea, que los ponga en práctica y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Porque os digo, dice el Señor, que si vuestra justicia, o sea, si vuestra santidad, ¿cierto? Si vuestras ganas de obedecer no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué nuestro Salvador hace esta comparación con los escribas y fariseos? Porque sencillamente eran personas que ciertamente querían agradar al Señor, ¿cierto? Obedecer los mandamientos, pero muchos de esos mandamientos ellos se desviaron. Ellos no digamos que perdieron la esencia del mandamiento. Pero si algo tenían los fariseos y los escribas que nuestro Salvador reconocía, era su deseo por agradar al Padre, su deseo por obedecer los mandamientos del Señor. Y que nuestro Salvador, ¿qué va a hacer en muchas de las conversaciones que va a tener con ellos más adelante, que lo vamos a ver? Es que le va a empezar a corregir, porque la forma como estaban interpretando el mandamiento no era la forma adecuada. Quinto, para nuestro Salvador el mandamiento no matarás no solamente se incumple cuando literalmente matas a alguien, sino también cuando tienes odio en tu corazón hacia tu hermano. Esto es una doctrina de nuestro Salvador, ¿cierto? Es una enseñanza que Él nos deja. Mateo 5, del 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cierto? O sea, nuestro Salvador aquí no está. Recordemos que algo que yo les había explicado en su momento es que en ese tiempo, aún nosotros hoy por hoy, podemos colocarle cercos sobre nuestra vida. Nuestro Salvador colocaba cercos sobre el mandamiento. ¿Qué es un cerco? Pues una protección que tú le colocas a algo, ¿cierto? El mandamiento dice no matarás. Pero ¿qué hace nuestro Salvador dentro de su interpretación al mandamiento? Sabemos que es la mejor, pues es la dada por el Padre. O sea, eso no hay que ponerlo por duda en ningún momento. Y es que Él dice, yo les voy a colocar este cerco al mandamiento, que antes de que ustedes lleguen realmente a matar a alguien físicamente, tienen que ver de que si ya con el solo hecho de que en su corazón haya odio, resentimiento a su hermano, ya ustedes han matado a su hermano. Entonces, ¿cuál es el cerco de protección para no incumplir el mandamiento de no matarás? Es que en tu corazón no puede haber odio ni resentimiento para con tu hermano, ni para con nadie. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que para nuestro Salvador, el matar, ¿cierto?, a tu prójimo no solo tiene que ver con el matarlo físicamente, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con el que en tu corazón haya odio y resentimiento. Mi hermano, en nuestro corazón no puede haber tal cosa. Nosotros sabemos que a veces uno dice, caramba, pero me molestó esto. Bueno, está bien, pero no permitas que eso haga nidos en tu corazón. Y como dice el Señor, nos va a terminar al final dañando completamente. Daña nuestro corazón, nuestro estado de ánimo, todo lo daña, porque eso hace el odio, el resentimiento. Y que el Señor nos ayude a sanar esas cosas, porque no están bien. Amén. Punto 6. Dentro de toda la doctrina de nuestro Salvador. Para nuestro Salvador, el mandamiento de cometer adulterio nace de un corazón que mira a otra mujer con codicia. Esto es un cerco al mandamiento que coloca a nuestro Salvador, como se lo venía explicando. Otro cerco, ¿cierto? Que es lo que nuestro Salvador coloca, a fin de que no incumplamos el mandamiento de cometer adulterio. De que si ya tú miraste a esa mujer con codicia, ya has cometido adulterio. ¿En dónde? En tu corazón. O sea, nuestro Salvador va a apelar siempre al punto de origen del pecado, y es el corazón, ¿cierto? Porque tú lo sientes aquí, lo piensas, después lo maquinas, y después eso te lleva ¿a qué? Al acto. Pero ¿qué dice nuestro Salvador? Apenas eso quiera nacer en tu corazón, ¿cierto? ¿Tú qué? Tú deséchalo de tu vida, quítalo, y date cuenta que ya a partir de allí estás pecando. Y eso lo dice en Mateo 5, del 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, aquí explicamos muchas cosas, explicamos que el pero no tiene que ver de que ya el mandamiento no hay que cumplirlo, al contrario. ¿Qué está haciendo nuestro Salvador? Está protegiendo el mandamiento para que no se incumpla el mandamiento,
y que primero tuviese en cuenta el cerco que él te está poniendo. Que solamente con mirarla ya puedes estar cometiendo adulterio. Pero no es que no es que el mandamiento de no cometerás adulterio ya se anula, no. Al contrario, está afirmando el mandamiento con proteger el mandamiento. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahí nos damos cuenta que eso pasa. Y como de hecho en su momento cuando estábamos explicando el tema como tal en el capítulo 5 que lo estábamos estudiando, yo les ponía el ejemplo. Yo les decía, quizás por lo menos vamos a poner un ejemplo. A las 10 de la noche hay un programa en la televisión que no nos gusta. Pues en nuestra carne nos deleitamos en verlo, pero no nos gusta. Porque sabemos que no nos trae nada bueno. ¿Cierto? Estoy poniendo un ejemplo, o sea, no estoy diciendo qué tipo de programa hay nada. Estoy dando un ejemplo. A las 10 de la noche hay un programa que dentro de nuestra carne nos gozamos en ver, pero que sabemos que no es un programa que nos está llevando a algo bueno, nos está llevando a cometer, a pecar, a infringir un mandamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, voy a ver televisión hasta las 8 de la noche. Ya después de ahí no veo más televisión. Si veo televisión después de ahí, pues ya sé que en mi corazón lo que hay es ¿cómo lo diría? Como inclinarse a querer ver ese programa. Pero no, voy a dejar de ver televisión antes con el fin de no llegar a ver el programa. O sea, eso es un ejemplo que les estoy dando. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy colocándole un cerco a un mandamiento que yo sé que estoy infringiendo al ver ese programa. ¿Y cuál es el cerco? Ver televisión hasta las 8 de la noche. ¿Cierto? A fin de no incumplir el mandamiento viendo ese programa. Entonces, la gran pregunta es, ¿yo con colocar ese cerco estoy anulando el mandamiento? No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy afirmando que el mandamiento es bueno. Estoy afirmando que el mandamiento debo cumplirlo porque lo estoy protegiendo. Estoy protegiendo de no fallar ese mandamiento. ¿Con qué? Con el cerco. ¿Y cuál es el cerco en el ejemplo? De ver televisión hasta las 8 de la noche. Ese es el ejemplo. O como otro ejemplo, el hecho de que cada vez que me veo esa serie siempre son como 5 capítulos. Eso me toma como 4 horas, 5 horas viendo esos capítulos. Pero me veo uno y me quiero ver el otro, y me quiero ver el otro, y me quiero ver el otro, y me quiero ver el otro. Y he hecho muchas cosas y ya no sé cómo más hacer. La voy a dejar de ver la serie. Me gusta, pero lo siento. Porque es que no siento que eso me haga bien. Solo por poner ejemplos así, mis hermanos. Nosotros en nuestra vida vivimos colocando cercos. Vivimos colocando cercos. Para el fin de que de no fallarle al Señor. De incumplir su palabra. ¿Y qué está haciendo ese cerco? ¿Está eliminando el mandamiento? Nunca. Al contrario, ¿qué hace? Lo afirma. Porque estoy protegiéndome de incumplir el mandamiento. ¿Con qué? Pues con colocar ese cerco para que no incumpla el mandamiento. Entonces ese es el ejemplo que les quería dar para poder entender el tema de que nuestro Salvador dice, sí, el mandamiento dice no cometerás adulterio, pero yo les digo esto. Pero ese pero no quiere decir de que ya el mandamiento no importa, ahora importa lo que les digo. No, es que el mandamiento ahora es cuando más importa. Porque con este pero, ¿qué les estoy diciendo? De que no van a incumplir el mandamiento porque les voy a colocar este cerco para que no lleguen a incumplir el mandamiento. Y todo eso lo explicamos a mayor profundidad en el capítulo 5, así que les invito a que lo vean. Punto 7. Para nuestro Salvador el divorcio solo se puede dar por una causa de fornicación, siendo esto algo que iba en acuerdo con la casa de Shammai, pero no con la de Hillel. Dentro de la interpretación, dentro de la doctrina de nuestro Salvador está que el divorcio solo se puede dar por causa de fornicación. Y en esto él iba de acuerdo con la casa de Shammai. Recuerden que dentro de los fariseos habían dos grupos principales. Nosotros muchas veces cuando nos hablan de los fariseos creemos que es un solo grupo, pero no, es mentira. Es mentira, es completa mentira. Porque dentro del grupo de los fariseos hay dos grupos principales. Existían muchísimos, mis hermanos. Pero muchísimos son muchísimos. Pero dentro de esos dos, de ese mucho de grupos, habían dos principales que eran como que la clave, la cabeza ahí. Y era la casa de Shammai y la casa de Hillel. Con respecto a la interpretación del mandamiento del divorcio, nuestro Salvador estaba de acuerdo con la casa de Shammai, porque Shammai también decía,
Tú solamente te puedes divorciar de tu esposa por causa de fornicación. Solo por esa razón. No hay otra razón por la cual tú te debas separar de tu esposa. Cierto. Pero la casa de Gilel, que era otro maestro, él no. Él decía, si tú ves a tu esposa espelucada, tú te puedes divorciar de ella, porque si no te gustó, entonces divórciate. Gilel era mucho más, era como que muy pesada. No, yo no voy a decir ni permisivo ni más flexible, porque para mí eso es violar eso es violar la institución, ¿cierto? Del Señor, que es como tal lo que es el matrimonio. Entonces, no voy a decir que Gilel era más permisivo. No se trata de ser permisivo. Se trata de entender la institución, lo sagrado de esa institución que es el matrimonio, y que Gilel realmente, con su interpretación, no le estaba dando la importancia a eso. Porque para mí es así. Aunque Gilel en unas ocasiones va a estar de acuerdo con nuestro Salvador, ¿cierto? Pero en este caso no lo estuvo. Y eso está en Mateo 5, del 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de ¿qué? De divorcio. Eso está en donde, en Deuteronomio. Pero yo os digo, ¿qué dice nuestro Salvador? Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Claro, porque ¿qué dijo Gilel? Mira, si a ti no te gusta cualquier cosa de tu esposa, pues tú te puedes divorciar, porque eso es lo que dice el mandamiento. Pero no, Gilel malinterpretó el mandamiento porque no entendió la importancia de lo que es el matrimonio. Carmen, nuestro Salvador dice no es por cualquier cosa, no es por lo que tú quieras, solamente por causa de fornicación te lo permito. Entonces, si se dan cuenta, ahí más o menos les expliqué de lo que se trataba en ese momento el tema del divorcio. Punto 8. Nuestro Salvador vivía en un momento donde las personas se evitaban jurar en el nombre de Dios, ¿cierto? Y sí en el nombre de otras cosas, a fin de que si no cumplían su juramento no sentían que pecaban en no cumplir su promesa en nombre de Dios. Entonces por eso nuestro Salvador dice que si es así, es mejor que nadie jure, sino que su sí sea sí y su no sea no. ¿Qué era lo que pasa en ese momento con el tema de los juramentos? Que nuestro Salvador, obviamente, ¿cierto?, veía que la gente se evitaba jurar en el nombre de Dios. Juraba por el cielo, juraba por Jerusalén, juraba por su propia vida, pero no en el nombre de Dios, porque él decía, yo sé que si yo juro en el nombre de Dios, yo estaré completamente obligado a cumplir ese juramento. Entonces dice, no voy a jurar por el nombre de Dios, voy a jurar por el cielo, que también es santo, pero no es Dios. Claro, entonces eso que hacía que la gente decía, no, pero es que mira, yo no te juré en el nombre de Dios, yo te juré por Jerusalén, ¿cierto? Por lo tanto, puedo tener como que la cabida a no cumplir con mi juramento. Pero como se estaba viviendo esa problemática en ese momento, ¿qué dice nuestro Salvador? No, sea así mejor que nadie jure, sino que tú sí seas así y tú no seas no, y ya, más nada, para que se eviten de estar tomando el nombre del Señor en vano. Porque decía que aún ni por Jerusalén, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada tú puedes jurar. O sea, si tú vas a hacer un juramento en el nombre del Señor, procura cumplir tal cosa. Procura cumplir tal cosa. Si no, estás pecando. Y aprendimos que los juramentos no es pecado. El jurar en el nombre de Dios no es pecado. El pecado está cuando tú juras en el nombre del Señor, pero no cumples con tu juramento. Entonces, ¿qué dice nuestro Salvador? Sea así, mejor no juren. Más bien que tú sí seas así, que tú no seas no. Pero nuestro Salvador no está negando el mandamiento del jurar en el nombre del Señor. Porque es un mandamiento que está. Le está diciendo, para evitarle incumplir ese mandamiento, mejor no juren. Mejor que tú sí seas así, que tú no seas no. Y eso lo encontramos en Mateo 5, del 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Claro, porque la gente no juraba por el nombre de Dios, pero sí juraba por el cielo. Y que dice el Señor, ni por el cielo juren, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, la gente juraba por la tierra. Pero que él dice, Señor, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sí a vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Claro, si tú jurabas por otra cosa, pues obviamente procedía de un corazón de que no quería cumplir su juramento. Entonces procedía del mal.
9. El mandamiento es ojo por ojo y diente por diente. Fíjate, ese es el mandamiento, ojo por ojo, diente por diente. Mandamiento en el cual se apela a hacer siempre justicia para con todo, ser equitativos y no hacer juicios con base a mis sentimientos de ira o impotencia. Esta norma instruye a los jueces a cómo castigar a los criminales. Es estrictamente una instrucción para la justicia, no para la venganza personal. Los maestros de la palabra de Dios en el siglo I creían y estaban convencidos que la mejor forma de traer juicio y equidad ante la violencia era que si tú le pegabas a alguien en la pierna, tú merecías y debías ser golpeado en la pierna. Y con esto tal suceso no se repetiría. Vamos a seguir viendo. Mateo 5, del 38 al 43. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice esto porque él sabía la opresión que vivía el pueblo ante el imperio romano, y usualmente la actitud de gran parte del pueblo, especialmente de los celotes, era la de tomar venganza por su propia cuenta y pegarle al soldado romano. Pero con esto nuestro Salvador le está diciendo que con esa actitud de venganza no solucionarían nada. En otras palabras, mis hermanos, el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente, los maestros de la ley en su momento lo interpretaron como que, mira, a ver, si así te pegan, pégale también. Pero lo que dice nuestro Salvador, no se trata de eso, no se trata de la venganza, se trata de buscar justicia. Y nuestro Salvador apela a que la mejor forma de buscar justicia y de que se haga justicia es que tú no pagues con la misma moneda, sino que con la actitud que el Señor nos ha enseñado podamos dar a hacer justicia. Eso es lo que a lo que el Señor está apelando por la problemática que vivía el pueblo en su momento con el pueblo romano. Entonces, fíjense aquí, mi hermano, el mandamiento es: amarás a tu prójimo, cierto, pero aborrecerás a tu enemigo. Fíjense, el mandamiento es amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo no es un mandamiento de Dios, sino de hombre, dado por la escuela de Shammai. Para Shammai, el gentil, el pagano, cierto, el cual era para ellos el romano, era enemigo de Dios, y por esa razón ellos también debían odiarlo y no amarlo. El mandamiento dice amarás a tu prójimo, eso está en Levítico, eso no es algo nuevo. Pero ¿qué añade la escuela de Shammai? Si tú vas a amar a tu prójimo, pero tienes que aborrecer a tu enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? El romano, ¿cierto? Porque como ese romano es enemigo de Dios, pues también debe ser tu enemigo, ¿cierto? También debe ser tu enemigo. Entonces eso era lo que decía Shammai. Pero nuestro Salvador dice que no. Dice, eso no es cierto. Y eso está en Mateo 5, del 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Así es. Eso es lo que nuestro Salvador nos está queriendo mostrar. De que ese tema de aborrecer a tu enemigo no es algo que venga de parte del Señor. Eso no es un mandamiento. Eso es un mandamiento de hombre que la escuela de Shammai había puesto. Pero nuestro Salvador dice que no, que el amar a tu prójimo implica de que si él te pega, o sea, de que si él te hace algo malo, tú no tomes venganza de eso. Tú no tomes venganza de eso. Ámalo, así como el Señor te ha amado. Amén. Pero Shammai enseñaba lo contrario. Él decía, tu prójimo, al que tú tienes que amar, es el de tu pueblo. Pero a ese, al romano, al pagano, a ese sí aborrécelo. Y ellos toman un texto como base, que lo pueden ver en el estudio de Mateo capítulo 5, lo pueden ver ustedes. Ellos toman un texto como base en Salmos, pero lo malinterpretaron completamente. Que yo lo expliqué en su momento. Ellos tienen un texto base para decir de que debes aborrecer a tu enemigo también.
pero ahora mismo no preciso el capítulo ni los versículos, pero sí sé que está en el libro de Salmos. Entonces les invito a que vean el capítulo 5 para que se den cuenta. Como les digo, todo esto es un resumen de lo que ya hemos dado, porque aquí nos estamos dando cuenta cuál es realmente la doctrina de nuestro Salvador. Amén. Entonces, mis hermanos, ya vamos a ver como tal lo que es el resumen al capítulo 7. Entonces vamos a ver, primeramente aprendimos que el no juzgar para no ser juzgado no hace referencia a exhortar a tu hermano en amor, sino que, a diferencia de la exhortación, el juzgar en griego es crino y en hebreo es mispah. Y en ambos casos el juzgar está ligado a dar una sentencia, un veredicto o a condenar a alguien. Entonces, el no juzgar para que yo no sea juzgado se refiere a no juzgar para condenar a alguien, ya que cuando dice no juzguéis se refiere a que no des a alguien por perdido para que a ti no se te dé por perdido también. Punto 2, cierto, de lo que aprendimos. Después entendimos la expresión saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y esto nuestro Salvador lo dice porque en la época en que los jueces de Israel juzgaban, cuando un juez le decía a otro, echa la astilla de tu ojo, el otro juez le decía, echa la viga de tu ojo, entendiendo la viga como un pecado mucho más grave o peor que otro, la astilla como un pecado mucho menor o peor que otro, y el ojo como el discernimiento de la persona para ver su propio pecado. Tercero, a su vez comprendimos la expresión no deis lo santo a los perros, entendiendo por lo santo la palabra de Dios y sus mandamientos, y por los perros entendimos que son animales inmundos y que simbolizan a los paganos. Aquí aprendimos algo muy importante en esta parte, y es que no se trata de no predicarle a los demás, no se trata de eso, se trata de tener el discernimiento, la sabiduría de saber cuándo hacerlo, con quién hacerlo y en qué momento hacerlo. Amén. Del mismo modo, llegamos a tener una idea clara de cuando nuestro Salvador dice ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, teniendo claro que en el siglo I las interpretaciones y las explicaciones de los maestros y discípulos de la palabra de Dios eran consideradas como unas perlas. O sea, en el siglo I lo que era considerado perla, ¿qué era? Era la sabiduría que tenían los maestros para interpretar la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque la sabiduría siempre se ha considerado como una perla que preciosa. Y ellos, al ver la sabiduría de los maestros, al enseñar la palabra del Señor, ellos decían, estas son unas perlas preciosas. Obviamente muchas de esas interpretaciones no eran tan perlas, porque eran malas interpretaciones, pero no podemos decir que todo era malo. O sea, algunas cosas en las cuales ellos sí estaban correctos. Entonces ellos consideraban las interpretaciones de la palabra como esas perlas preciosas, o sea, la sabiduría como perlas preciosas. Porque en ese momento se veía la sabiduría de los maestros y discípulos como unas perlas preciosas, y entendimos por el cerdo como los que practican costumbres paganas, teniendo claro también que el cerdo como tal es un animal inmundo, ¿cierto? Para nuestro Salvador. Entonces se hacía la comparación de ese animal inmundo con las costumbres paganas que viven pues las demás naciones. Entendimos las palabras de nuestro Salvador cuando dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Muchas veces cuando vemos estas palabras de nuestro Salvador pensamos que eso quiere decir que si yo pido lo que quiera, Dios me lo dará, pero tal interpretación es sacar las palabras de nuestro Salvador de su contexto inmediato. Según lo visto en los versos anteriores, las palabras de nuestro Salvador hacen referencia a pedirle al Señor que nos dé su discernimiento, su espíritu, su sabiduría para determinar lo que hay en el corazón de las personas y así saber corregir y asimismo saber a quién hablarle de lo santo y sagrado que es la palabra de Dios. Séptimo, de la misma forma vislumbramos las palabras de nuestro Salvador cuando dice entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y comprendimos que la puerta estrecha es nuestro Salvador, la puerta ancha son los falsos maestros de la palabra de Dios, ya que como eran muchos los falsos maestros,
Por esa razón era más fácil entrar por la puerta ancha que por la puerta angosta. Y el camino es la interpretación a la palabra de Dios. Porque una interpretación incorrecta te guiará hacia los falsos maestros, o sea, hacia la puerta ancha. Pero una interpretación correcta de la palabra de Dios te guía por la puerta angosta, la puerta que te lleva a una salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso es que cuando tú te guías por la interpretación de nuestro Salvador, tú fundamentas tu vida sobre la roca y tú caminas sobre la puerta estrecha. Amén. Octavo, comprendimos que un profeta tiene como principal función guiar al pueblo a un verdadero arrepentimiento y que un falso profeta se identifica por hablar falsedad, por no obedecer los mandamientos del Señor y por guiar al pueblo a desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nuestro Salvador hablaba de los falsos maestros, se refería a aquellos que hablaban mentira, desobedecían los mandamientos y guiaban al pueblo a desobedecer los mandamientos con sus malas interpretaciones al mandamiento. Noveno, de la misma forma comprendimos que entrar en el reino de los cielos implica entrar en la obediencia a la constitución del reino de Dios, y que esto va ligado a hacer la voluntad de Dios, como lo dice el rey David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y David dice esto porque él sabía que el hacer la voluntad de Dios implica obedecer sus mandamientos. Décimo, vislumbramos también lo que quiere decir ser un hacedor de maldad, y entendimos que desde el hebreo es la palabra abón, y tiene que ver con el pecado. La maldad tiene que ver con el pecado desde el hebreo, siendo el pecado infracción de la ley de Dios. Y desde el griego la palabra maldad es anomía, que significa en contra de la ley de Dios. Entonces, un hacedor de maldad es aquel que transgrede los mandamientos del Señor. ¿Se acuerdan cuando nuestro Salvador dice que apártense de mí, hacedores de maldad? Él está diciendo realmente: apártense de mí, transgresores de mis mandamientos. Y finalmente aprendimos que la roca sobre la que tenemos que fundamentar nuestra vida está en las palabras de nuestro Salvador, entendiendo que sus palabras nunca negarán la obediencia a los mandamientos, sino que al contrario la reafirmará. Y quiero terminar con este texto que de hecho vimos hoy, Juan 12 del 47 al 50. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que sus mandamientos son ¿qué? Son vida eterna. Claro, nuestro Salvador vino a reafirmar que los mandamientos son vida eterna y que se deben obedecer. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Claro, entendemos que nuestro Salvador no dijo nada nuevo, sino que todo cierto es por el Padre. Aquí está la referencia bibliográfica. Entonces, mi hermano, doy gracias al Señor porque Él nos ha permitido poder estar aquí, poder compartir su palabra. Gracias le doy a Él porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso y Él nos permite poder estar aquí. Gracias le doy al Padre porque la verdad es que Él ha tenido misericordia a nosotros y nos ha permitido poder estar aquí para compartir su palabra. Gracias por lo que Él nos ha permitido poder aprender y que nos ayude Él mismo a obedecer, que nos ayude Él a vivir una vida santa, una vida apartada del pecado y una vida que solamente a Él le agrade. Entonces, mis hermanos, no siendo más, les invito a que me ayuden a orar para despedir este momento. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en este inicio de semana, poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a agradarte, a vivir para ti, a darte gloria a ti. Gracias por este día. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida y por lo que tú seguirás haciendo, Señor. Perdónanos por los pecados que hemos cometido y ayúdanos a vivir una vida en santidad, a vivir una vida, Señor, que a ti te agrade y a vivir una vida, Señor, conforme a tu palabra. A entender que tú, Señor, mi Rey, no viniste, Señor, a negar tu palabra, sino que la reafirmaste a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Permítenos, Señor, vivir una vida que te agrade, Señor. Guárdanos como congregación.
ayúdanos a estar unidos, guarda a cada hermano que nos está escuchando, bendice su vida, y ayúdanos a darte a ti la gloria. Alabado sea tu santo nombre, Señor, por siempre. Colocamos en tus manos esta semana todo lo que vayamos a hacer y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya. En el nombre amado de nuestro Salvador te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga a todos. La verdad es que ha sido un gozo para mí poder estar aquí con ustedes. Y ya saben, acompáñenos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de Hot, que realmente ha estado muy interesante, ha estado muy bueno y la gloria sea para el Señor por ello. Con nuestro pastor en el día del Señor, en el día de reposo, en el séptimo día, estaremos compartiendo y estamos compartiendo lo que son los 613 mandamientos. Nuestro pastor cada vez y una vez tras vez explica el por qué estudiarlo, la importancia de estudiarlos y siempre recalca en poder mirar todo lo que se ha enseñado desde antes para poder tener una mejor comprensión de lo que se está explicando y el por qué se está explicando y que nada está alejado de la palabra, todo está ahí y tratamos de cumplirla, tratamos de obedecerla, como siempre lo digo y como siempre lo dicen mis hermanos, no para ser salvos, sino más bien porque ya Él nos salvó y por eso lo hacemos, amén, por agradecimiento, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, amén.